¿Y si Sodoma nunca hubiera sido una ciudad? ¿Y si las llamas que la tradición describe no fueran más que metáforas, símbolos ocultos diseñados para atemorizar? Spinoza, con su razón implacable, se atrevió a cuestionar lo que durante siglos se presentó como verdad. Allí donde la Iglesia habló de destrucción divina, él vio alegoría y manipulación. Y surge entonces la pregunta inevitable: ¿qué otras ciudades jamás existieron y solo fueron inventadas para dominar conciencias? El mundo conoce a Baruch Spinoza como el filósofo herético que desafió los dogmas de su tiempo, pero pocos comprenden la profundidad de su análisis cuando se enfrentó a uno de los mitos más poderosos de la tradición judeocristiana. ¿Acaso no resulta extraño que una ciudad tan importante como Sodoma, supuestamente destruida por la ira divina, no haya dejado rastro arqueológico convincente? ¿No es curioso que las descripciones bíblicas de su ubicación sean tan vagas y contradictorias que los eruditos modernos siguen debatiendo dónde pudo haber estado? Spinoza observó estas inconsistencias con la precisión de un anatomista diseccionando un cadáver. Su método geométrico, aplicado a los textos sagrados, revelaba verdades incómodas que la ortodoxia religiosa prefería mantener ocultas. Cuando analizó los pasajes del Génesis relacionados con Sodoma y Gomorra, no encontró historia, sino construcción simbólica. ¿Podría ser que estas ciudades fueran invenciones deliberadas, diseñadas para transmitir un mensaje de control social? La respuesta comenzó a tomar forma cuando Spinoza aplicó su comprensión de la naturaleza humana al análisis textual. Los seres humanos, argumentaba, no actúan por libre albedrío divino, sino por necesidad natural. Si esto era cierto, entonces los autores de los textos bíblicos también obedecían a necesidades específicas cuando crearon estas narrativas. ¿Cuál era la necesidad que llevó a inventar ciudades de pecado destruidas por fuego celestial? La arqueología moderna confirma las sospechas spinozianas. Décadas de excavaciones en el Valle del Jordán, donde supuestamente se alzaban Sodoma y Gomorra, han producido resultados decepcionantes para quienes buscan evidencia de estas ciudades míticas. ¿Dónde están los restos de murallas derribadas por la ira divina? ¿Dónde las cenizas de la destrucción que debería haber dejado marca indeleble en las capas geológicas? Los hallazgos arqueológicos muestran asentamientos de la Edad del Bronce que terminaron por causas naturales: terremotos, cambios climáticos, abandono gradual. Nada que sugiera la catástrofe sobrenatural descrita en las Escrituras. ¿No es revelador que la ciencia moderna confirme lo que Spinoza intuyó mediante el análisis racional hace más de 3 siglos? Pero Spinoza fue más allá de la simple constatación de ausencia de evidencia. Su genio residió en comprender la función psicológica y social de estos mitos. ¿Para qué sirve una ciudad destruida por los pecados de sus habitantes? ¿Qué mensaje transmite a las masas la imagen de Lot huyendo mientras llueve azufre sobre los impíos? El filósofo holandés identificó en la narrativa de Sodoma todos los elementos de lo que él llamaría superstición organizada: el miedo al castigo divino, la culpabilización de los instintos naturales, la legitimación de la autoridad religiosa como única protección contra la destrucción. No resulta conveniente para quienes detentan el poder religioso que las masas crean en ciudades que ardieron por desobedecer los mandatos divinos. Spinoza desentrañó la mecánica del control a través del terror sagrado. Sodoma no necesitaba ser real para cumplir su función. De hecho, era más efectiva como símbolo que como lugar histórico. ¿Acaso no es más poderoso un mito que una realidad? Un lugar real puede ser visitado, estudiado, desmitificado. Un símbolo permanece intocable en el reino de lo imaginario, ejerciendo su poder sobre las conciencias generación tras generación.
La perspectiva espinociana revela cómo los textos sagrados operan como sistemas de control social mediante la instrumentalización del miedo. ¿Qué mejor manera de disuadir comportamientos desviados que mostrar ciudades enteras consumidas por las llamas divinas? ¿Qué método más efectivo para mantener la obediencia que la amenaza constante de destrucción sobrenatural? Cuando Spinoza analizó la figura de Lot, el supuesto justo que escapó de la destrucción, encontró más inconsistencias reveladoras. ¿Cómo explicar que este hombre virtuoso ofreciera a sus hijas vírgenes a una turba violenta? ¿Cómo justificar que después de la supuesta destrucción, esas mismas hijas lo embriagaran para yacer con él? ¿No sugieren estos detalles que la narrativa busca otros objetivos además de la edificación moral? El análisis spinociano demuestra que la historia de Lot y Sodoma contiene elementos que van más allá de la simple moraleja sobre el castigo divino. La narrativa aborda tensiones tribales, conflictos territoriales y ansiedades sexuales propias de una sociedad patriarcal en formación. ¿No es más probable que estos relatos reflejen preocupaciones humanas concretas que intervenciones divinas sobrenaturales? Spinoza comprendió que los mitos religiosos funcionan como mapas psicológicos de los temores y deseos colectivos. Sodoma representa todo aquello que una sociedad teocrática necesita proyectar como otro para definir su propia identidad. ¿Qué mejor manera de fortalecer la cohesión grupal que imaginar una ciudad donde florecía todo lo prohibido y que fue destruida por ello? La genialidad del filósofo residió en mostrar cómo estos símbolos adquieren vida propia y moldean la realidad social. Las personas comienzan a comportarse como si Sodoma hubiera existido realmente, modificando sus conductas y creencias en función de un mito. ¿No es paradójico que una ciudad imaginaria tenga más influencia sobre el comportamiento humano que muchas ciudades reales? Esta comprensión llevó a Spinoza a formular una de sus intuiciones más revolucionarias. La religión organizada no busca primariamente la conexión con lo divino, sino el control social mediante la administración del miedo y la esperanza. ¿Acaso no resulta revelador que las autoridades religiosas de todas las épocas hayan mostrado más interés en preservar el poder temporal que en fomentar la experiencia espiritual auténtica? El caso de Sodoma ilustra perfectamente este mecanismo. Una ciudad inexistente se convierte en instrumento de dominación más efectivo que cualquier ejército o código legal. ¿Qué gobernante no desearía súbditos que se controlaran a sí mismos por temor a repetir el destino de los sodomitas? ¿Qué sistema de poder no se beneficiaría de ciudadanos que interiorizaran la vigilancia divina? Spinoza observó que este tipo de control psicológico genera lo que él denominó servidumbre voluntaria. Las personas abrazan su propia opresión creyendo que las protege de males mayores. ¿No es esto exactamente lo que produce el mito de Sodoma? ¿No lleva a las personas a renunciar a su libertad natural por temor a un castigo que solo existe en su imaginación? La crítica spinociana no se limita a desmontar el mito sodomita, sino que revela toda una arquitectura de control basada en la instrumentalización de lo sagrado. ¿Cuántas otras ciudades, como Sodoma, pueblan nuestro imaginario colectivo? ¿Cuántos otros símbolos de castigo divino condicionan nuestros comportamientos sin que lo advirtamos? Cuando el filósofo aplicó su método racional al conjunto de narrativas bíblicas, descubrió un patrón consistente. La mayoría de los eventos históricos, presentados como intervenciones divinas, podían explicarse como construcciones simbólicas destinadas a transmitir enseñanzas morales o legitimar estructuras de poder. ¿No sugiere esto que toda la historia sagrada debe reinterpretarse como alegoría antes que como crónica factual? Esta revelación no disminuye el valor de los textos sagrados,
sino que los libera de la carga de tener que ser literalmente verdaderos para ser significativos. ¿Acaso no es más profundo un símbolo que logra transmitir verdades sobre la condición humana que un simple registro de eventos pasados? ¿No resulta más enriquecedor interpretar Sodoma como metáfora de los peligros de la injusticia social que como crónica de una destrucción supernatural? Pero Spinoza fue más allá y preguntó: ¿por qué las autoridades religiosas insisten en la literalidad histórica de estos relatos, cuando su poder simbólico es evidente? La respuesta revela la verdadera función del dogma: mantener a los creyentes en estado de dependencia intelectual. ¿Qué pasaría si las masas comprendieran que pueden interpretar los textos sagrados por sí mismas, sin necesidad de intermediarios autoritarios? El filósofo comprendió que la insistencia en la historicidad de Sodoma y similares narrativas cumple una función de control epistemológico. Determina no solo qué se debe creer, sino cómo se debe pensar. ¿No es revelador que las mismas instituciones que proclaman la literalidad de estos mitos sean las que más se benefician de mantener a las personas en estado de infantilismo intelectual? Spinoza demostró que la verdadera liberación requiere no solo cuestionar contenidos específicos, sino los métodos de pensamiento que hacen posible la dominación. ¿De qué sirve rechazar el mito de Sodoma si se mantiene intacta la mentalidad que hace a las personas susceptibles a este tipo de manipulaciones? No es necesario desarrollar una nueva forma de relacionarse con los símbolos religiosos. Esta nueva forma de pensamiento que propuso Spinoza se basa en lo que él llamó conocimiento intuitivo, la capacidad de comprender la realidad desde su propia naturaleza, sin necesidad de autoridades externas que determinen qué es verdadero o falso. ¿No es esto precisamente lo que aterroriza a quienes viven del monopolio de la interpretación sagrada? El análisis de Sodoma se convierte así en paradigma de un método más amplio para desenmascarar los mecanismos de control social. ¿Cuántas otras verdades incuestionables de nuestro tiempo resistirían un examen racional riguroso? ¿Cuántos otros Sodomas modernos condicionan nuestras vidas sin que lo advirtamos? Spinoza mostró que la función de la filosofía auténtica no es proporcionar nuevas certezas para reemplazar las antiguas, sino desarrollar la capacidad crítica que permite a cada individuo discernir por sí mismo entre lo real y lo construido. ¿No es esta la verdadera amenaza que representa el espinosismo para todos los sistemas de dominación basados en la administración de la verdad? Cuando se comprende que Sodoma nunca fue una ciudad, sino un instrumento de control, se abre la posibilidad de reinterpretar toda la tradición religiosa desde una perspectiva liberadora. ¿Qué pasaría si en lugar de temer los castigos divinos imaginarios, las personas se dedicaran a construir sociedades más justas basadas en la razón y la compasión? ¿No sería este un homenaje más auténtico a lo sagrado que la perpetuación de mitos aterrorizantes? La propuesta spinoziana no implica rechazar lo religioso, sino purificarlo de elementos supersticiosos que obstaculizan el desarrollo humano. ¿Acaso no es más elevado concebir lo divino como la totalidad de la naturaleza que como un tirano celestial que destruye ciudades por capricho? ¿No resulta más inspirador pensar la espiritualidad como búsqueda de comprensión y armonía que como evitación del castigo? Este cambio de perspectiva transforma radicalmente la experiencia religiosa. En lugar de actuar por miedo a sodomas imaginarias, las personas pueden actuar por amor a la realidad tal como es. ¿No es este un fundamento más sólido para la ética que el terror a represalias sobrenaturales? ¿No produce este enfoque individuos más maduros y sociedades más libres? Spinoza anticipó que su análisis del mito sodomita generaría resistencias violentas de parte de quienes se benefician del sistema tradicional de creencias.
¿Acaso no resulta revelador que las mismas instituciones que predican el amor y la compasión respondan con odio y persecución ante quienes cuestionan sus dogmas? ¿No confirma esto que su interés principal no es la verdad, sino el poder? La historia posterior confirmó las previsiones spinozianas. Sus obras fueron prohibidas, él mismo fue excomulgado, y durante siglos su pensamiento fue censurado y distorsionado. Pero no es significativo que ideas tan peligrosas hayan sobrevivido y continúen influyendo en pensadores de todo el mundo. ¿No sugiere esto que tocan algo profundamente verdadero en la experiencia humana? El análisis spinoziano de Sodoma revela que los mitos religiosos operan como virus mentales que se reproducen no por su veracidad, sino por su capacidad de generar miedo y dependencia. ¿Cuántas generaciones han vivido aterrorizadas por ciudades que nunca existieron? ¿Cuánto sufrimiento innecesario ha causado la creencia en castigos divinos imaginarios? Pero Spinoza también mostró que estos mismos mitos, una vez desactivado su potencial de manipulación, pueden convertirse en fuentes de sabiduría sobre la condición humana. ¿No enseña la narrativa de Sodoma verdades importantes sobre los peligros de la injusticia social y la importancia de la hospitalidad? ¿No contiene insights valiosos sobre las dinámicas de poder y los mecanismos de exclusión? La diferencia radica en el método de interpretación. Mientras el enfoque dogmático utiliza estos relatos para aterrorizar y controlar, el enfoque racional los emplea para comprender y liberar. No es revelador que los mismos textos puedan servir tanto para la opresión como para la emancipación, dependiendo de cómo se lean. Esta comprensión spinoziana abre posibilidades insospechadas para la renovación de la vida espiritual. ¿Qué pasaría si las comunidades religiosas adoptaran métodos de interpretación que fomentaran el pensamiento crítico en lugar de la obediencia ciega? ¿No sería esto más coherente con la dignidad humana que supuestamente defienden? La propuesta de Spinoza no es destructiva, sino reconstructiva. Se trata de liberar lo genuinamente sagrado de las adherencias supersticiosas que lo desfiguran. ¿Acaso no hay algo profundamente religioso en la búsqueda honesta de la verdad, aunque esa búsqueda lleve a cuestionar verdades establecidas? ¿No es más piadoso dudar con sinceridad que creer por conveniencia? Cuando Spinoza desmonta el mito de Sodoma, no solo está analizando un texto antiguo, sino desenmascarando un patrón de dominación que se reproduce en múltiples formas a través de la historia. ¿Cuántos Sodomas modernos condicionan nuestras sociedades contemporáneas? ¿Cuántas amenazas apocalípticas se utilizan hoy para justificar la restricción de libertades? El método spinoziano proporciona herramientas para identificar y desactivar estos mecanismos de control, cualquiera sea la forma que adopten. ¿No resulta significativo que filósofos, científicos y artistas de los últimos siglos hayan encontrado en Spinoza inspiración para sus propias luchas contra los dogmatismos de su tiempo? La crítica de Sodoma se convierte así en modelo para una actitud más amplia hacia la realidad. La disposición a examinar racionalmente cualquier afirmación, por más sagrada que parezca, si hay razones para dudar de su veracidad. ¿No es esta la actitud que ha hecho posible todos los avances científicos, artísticos y morales de la humanidad? Spinoza demostró que el respeto auténtico por lo sagrado requiere precisamente esta actitud crítica, porque solo distinguiendo entre lo genuino y lo espurio es posible acceder a experiencias espirituales auténticas. ¿Acaso no es más reverente buscar a Dios en la naturaleza real que en ciudades imaginarias destruidas por cóleras inventadas? Esta búsqueda lleva a una comprensión radicalmente diferente de lo divino.
no como personalidad antropomórfica que castiga y premia según humores cambiantes, sino como la totalidad de la realidad en su infinita complejidad y belleza. ¿No resulta más inspiradora esta visión que las fantasías de un dictador celestial obsesionado con las conductas sexuales de sus criaturas? La perspectiva spinoziana revela que lo verdaderamente sagrado no necesita protección mediante mitos aterrorizantes, porque se sostiene por su propia evidencia y se manifiesta en la experiencia directa de quienes lo buscan con sinceridad. No es significativo que los místicos auténticos de todas las tradiciones hayan llegado a intuiciones similares, más allá de las diferencias doctrinales de sus respectivas religiones. Esta convergencia sugiere que existe algo en la experiencia espiritual genuina que trasciende las construcciones mitológicas particulares y apunta hacia una verdad más universal. ¿No indica esto que el camino hacia lo sagrado pasa por la liberación de los condicionamientos supersticiosos antes que por su perpetuación? Spinoza mostró que esta liberación no es solo posible sino necesaria para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas. ¿Cómo pueden las personas realizarse plenamente si viven aterrorizadas por castigos imaginarios? ¿Cómo pueden amar auténticamente si ese amor está contaminado por el miedo a represalias divinas? El análisis del mito sodomita demuestra que muchos de los problemas que aquejan a las sociedades humanas tienen su raíz en estas distorsiones de la vida espiritual. ¿No es revelador que las sociedades más dogmáticas suelen ser también las más violentas e intolerantes? ¿No sugiere esto una conexión profunda entre la salud psicológica colectiva y el tipo de creencias religiosas predominantes? Spinoza anticipó que la superación de estos condicionamientos sería un proceso gradual que requeriría el esfuerzo de muchas generaciones. Pero no es alentador constatar que ese proceso ya está en marcha y que cada vez más personas son capaces de distinguir entre espiritualidad auténtica y manipulación religiosa? La tarea que nos lega Spinoza no es simplemente intelectual, sino profundamente práctica. Se trata de crear formas de vida individual y social que estén basadas en la razón, la compasión y el respeto por la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera o como nos han enseñado que debería ser. ¿No es esta una empresa más noble que la perpetuación de mitos obsoletos? Cuando comprendemos que Sodoma nunca fue una ciudad, sino un símbolo de control, se abre ante nosotros la posibilidad de construir ciudades reales basadas en principios más elevados. ¿No sería hermoso que donde la tradición vio destrucción y castigo, nosotros pudiéramos crear espacios de florecimiento humano y armonía social? Esta es quizás la lección más profunda del análisis spinoziano. Los símbolos que han servido para oprimir pueden transformarse en instrumentos de liberación cuando son comprendidos en su verdadera naturaleza. ¿No hay algo profundamente esperanzador en esta posibilidad de transformación? Spinoza nos enseña que la verdadera revolución no consiste en cambiar unas creencias por otras, sino en desarrollar la capacidad de relacionarnos con las creencias de manera más madura y libre. ¿No es esto lo que necesitan urgentemente nuestras sociedades contemporáneas, atravesadas por conflictos religiosos e ideológicos aparentemente irresolubles? El método spinoziano ofrece una alternativa a estos conflictos. En lugar de disputar sobre cuáles mitos son verdaderos, podemos aprender a comprender todos los mitos como expresiones simbólicas de verdades más profundas sobre la experiencia humana. ¿No sería esto más productivo que las guerras santas que han ensangrentado la historia? Esta comprensión no conduce al relativismo, sino a un criterio más riguroso para evaluar las creencias. No importa si son antiguas o modernas, populares o minoritarias, sino si contribuyen al florecimiento humano o lo obstaculizan.
¿No es este un criterio más sensato que la simple apelación a la tradición o la autoridad? Aplicado al caso de Sodoma, este criterio es devastador. Un mito que durante siglos ha servido para justificar la persecución, el odio y la represión sexual no puede considerarse espiritualmente valioso, independientemente de su antigüedad o prestigio. ¿No es hora de reconocer que algunas tradiciones merecen ser abandonadas porque causan más daño que beneficio? Pero Spinoza también nos enseña a ser cuidadosos en este proceso de discriminación. No se trata de rechazar todo lo tradicional, sino de separar el grano de la paja, conservando lo que tiene valor auténtico y descartando lo que solo sirve para perpetuar la ignorancia y el sufrimiento. ¿No requiere esto una sabiduría más refinada que la simple aceptación o el rechazo en bloque? El caso de Sodoma ilustra perfectamente esta complejidad. Si bien el mito del castigo divino debe ser rechazado por sus efectos destructivos, la narrativa bíblica contiene también elementos valiosos sobre la importancia de la hospitalidad, los peligros del autoritarismo y las dinámicas de la violencia colectiva. No es posible conservar estos insights liberándolos de su envoltura supersticiosa. Esta aproximación espinociana abre posibilidades insospechadas para el diálogo interreligioso e intercultural. ¿Qué pasaría si las diferentes tradiciones espirituales pudieran encontrarse en el nivel de los insights humanos profundos que expresan sus respectivos símbolos, más allá de las diferencias en las formas de expresión? ¿No sería esto más auténticamente ecuménico que los intentos superficiales de sincretismo que evitan cuidadosamente cuestionar cualquier creencia, por más problemática que sea? ¿No requiere el respeto genuino por las tradiciones espirituales la disposición a ayudarlas a purificarse de elementos que las desfiguran? Spinoza demostró que esta actitud no es destructiva, sino profundamente amorosa. Quien verdaderamente ama algo busca su perfeccionamiento, no su estancamiento en formas obsoletas. ¿No es más amoroso ayudar a las tradiciones religiosas a desarrollar su potencial liberador que permitir que se deterioren en dogmatismo y superstición? Esta comprensión transforma radicalmente el significado de la fidelidad religiosa. En lugar de consistir en la repetición mecánica de fórmulas heredadas, se convierte en la búsqueda creativa de nuevas formas de expresar verdades perennes. ¿No es esto más coherente con el dinamismo de la vida espiritual auténtica? Aplicada al legado bíblico, esta perspectiva permite recuperar su dimensión profética original, el llamado a la justicia, la compasión y la transformación social. ¿No es significativo que los profetas bíblicos auténticos fueran precisamente quienes cuestionaron las formas religiosas establecidas de su tiempo en nombre de valores más elevados? Spinoza se inscribe en esta tradición profética cuando desmascara el uso político de símbolos como Sodoma. ¿No hay algo profundamente bíblico en su denuncia de quienes utilizan el nombre de Dios para justificar la opresión? ¿No resonaría su crítica con la indignación de Jesús expulsando a los mercaderes del templo? Esta conexión revela una paradoja fascinante. El filósofo ateo, que desmonta los mitos bíblicos, resulta más fiel al espíritu liberador de la tradición profética que muchos de quienes se proclaman sus defensores ortodoxos. ¿No sugiere esto que la verdadera ortodoxia no consiste en repetir fórmulas, sino en mantener vivo el impulso transformador que las generó? Cuando Spinoza demuestra que Sodoma no era una ciudad, sino un símbolo de control, no está destruyendo la tradición bíblica, sino liberándola de interpretaciones que la traicionan. ¿No es más bíblico denunciar el uso del miedo religioso para oprimir a los vulnerables que perpetuar esas opresiones en nombre de la fidelidad textual? Esta perspectiva abre posibilidades extraordinarias para la renovación de la vida espiritual contemporánea.
¿Qué pasaría si las comunidades religiosas adoptaran el método spinociano de interpretación, distinguiendo entre el núcleo liberador de sus tradiciones y las adherencias supersticiosas que lo oscurecen? ¿No podrían surgir de este proceso formas de espiritualidad más auténticas que honraran tanto la búsqueda racional de la verdad como la sed humana de trascendencia? ¿No sería esto más satisfactorio que el falso dilema entre fundamentalismo dogmático y materialismo reductivo? Spinoza demostró que este dilema es artificial. Es posible ser profundamente espiritual sin renunciar a la integridad intelectual, y es posible ser rigurosamente racional sin perder la sensibilidad para las dimensiones más profundas de la experiencia humana. ¿No necesita urgentemente nuestro mundo esta síntesis spinociana? El análisis del mito sodomita se convierte así en puerta de entrada a una comprensión más madura y liberadora de lo sagrado. ¿No es hermoso constatar que la destrucción de una ciudad imaginaria puede abrir el camino hacia la construcción de formas de vida más plenas y significativas? Esta es quizás la ironía más profunda del legado spinociano. Quien fue anatematizado como destructor de la religión resulta ser uno de sus más auténticos renovadores. ¿No hay algo profundamente esperanzador en esta paradoja? ¿No sugiere que la verdad tiene recursos propios para abrirse camino incluso a través de las resistencias más tenaces? Cuando comprendemos que Sodoma nunca existió como ciudad, pero siempre ha existido como símbolo de los miedos y proyecciones humanas, se abre ante nosotros la posibilidad de crear símbolos más elevados que inspiren lo mejor de nuestra naturaleza, en lugar de alimentar lo peor. ¿No es esta una tarea digna de las mejores energías de nuestra especie? Spinoza nos lega no solo la destrucción de mitos obsoletos, sino la visión de lo que podría ocupar su lugar. Una espiritualidad basada en el amor a la realidad, el respeto por la razón y la búsqueda del florecimiento humano integral. ¿No vale la pena el esfuerzo de construir esta alternativa? La respuesta a esta pregunta no puede ser meramente intelectual, sino profundamente existencial. Cada persona debe decidir si prefiere vivir en un mundo poblado de sodomas imaginarias que atemorizan y dividen, o en un mundo donde la energía espiritual se canalice hacia la creación de formas de vida más sabias y compasivas. Spinoza nos mostró que esta elección es posible y que sus consecuencias se extienden mucho más allá de las creencias personales. Afectan la calidad de nuestras relaciones, la justicia de nuestras instituciones y el destino de las generaciones futuras. ¿No es esta una responsabilidad demasiado importante para delegarla en autoridades externas? La verdadera liberación que propone el análisis spinociano de Sodoma no consiste simplemente en rechazar un mito particular, sino en desarrollar la capacidad de relacionarse con todos los símbolos de manera más consciente y creativa. ¿No es esta la madurez espiritual que necesita urgentemente nuestra época? En última instancia, descubrir que Sodoma no era una ciudad, sino un símbolo, nos devuelve a nosotros mismos la responsabilidad de crear los símbolos que guiarán nuestras vidas. ¿No es este el regalo más precioso que puede hacernos la filosofía? ¿Devolvernos la autoría de nuestro propio destino espiritual? Esta es la revolución silenciosa que inaugura Spinoza. No el reemplazo de unos dogmas por otros, sino la transformación de seres humanos pasivos que reciben verdades prefabricadas en creadores activos de significado y valor. ¿No hay algo profundamente sagrado en esta transformación? Cuando finalmente comprendemos que las ciudades que nos aterrorizan existen solo en nuestra imaginación, podemos dedicar nuestras energías a construir las ciudades reales donde queremos vivir. ¿No es esta la lección más práctica y esperanzadora del análisis spinociano de Sodoma?
Y así, lo que comenzó como una investigación sobre la naturaleza simbólica de una narrativa bíblica, se convierte en invitación a una forma de vida más libre, más consciente y más creativa. ¿No es hermoso constatar cómo la búsqueda honesta de la verdad termina siempre abriendo horizontes de posibilidad que ni siquiera podíamos imaginar al inicio del camino? El método geométrico de Spinoza, aplicado al análisis textual, revela capas de significado que escapan a la lectura superficial. Pero ¿qué ocurre cuando este método se enfrenta a la estructura narrativa específica del relato sodomita? ¿Qué patrones emergen cuando se examina no solo el contenido manifiesto, sino la arquitectura simbólica subyacente? La respuesta comienza a tomar forma cuando Spinoza identifica las inconsistencias internas del relato bíblico. ¿Cómo es posible que Abraham negocie con Dios el destino de Sodoma si esta ciudad ya estaba predestinada a la destrucción? ¿No sugiere esta negociación que estamos ante una construcción literaria destinada a transmitir enseñanzas sobre la justicia divina más que ante un registro histórico? El filósofo observa que el diálogo entre Abraham y la divinidad sigue patrones retóricos específicos. La gradual reducción del número de justos necesarios para salvar la ciudad, de 50 a 10. ¿No es revelador que este número final coincida con el mínimo requerido para formar una congregación religiosa según la tradición judía? ¿Acaso no indica esto que el relato fue construido con precisos objetivos didácticos? Spinoza profundiza en esta línea de análisis y descubre que toda la narrativa está estructurada según principios pedagógicos reconocibles. La llegada de los ángeles a Sodoma, su encuentro con Lot, la amenaza de la turba, la huida nocturna. Cada elemento cumple una función específica en la transmisión de enseñanzas morales y religiosas. ¿No es más coherente interpretar estos elementos como recursos narrativos que como eventos factuales? La perspectiva spinoziana revela que los autores bíblicos eran sofisticados constructores de significado que utilizaban técnicas literarias avanzadas para transmitir sus mensajes. ¿Acaso no demuestra esto una inteligencia creativa que merece más respeto que la interpretación literal que convierte relatos complejos en crónicas simplistas? Cuando Spinoza examina la función de Lot en la narrativa, encuentra más evidencias de construcción simbólica. Este personaje cumple el rol del justo entre los impíos, figura recurrente en la literatura moral de la época. No es significativo que su justicia sea tan ambigua que incluye ofrecer a sus hijas a una turba violenta. ¿No sugiere esto que estamos ante un símbolo más que ante un personaje histórico? El análisis spinoziano demuestra que Lot representa la tensión entre pertenencia tribal y principios éticos universales. Su disposición a sacrificar a sus hijas por proteger a los huéspedes refleja un código de honor específico de sociedades patriarcales nómadas. ¿No indica esto que la narrativa procesa conflictos culturales concretos de la época de su composición más que eventos de un pasado remoto? Esta comprensión lleva a Spinoza a formular una pregunta crucial. ¿Para qué necesitaban los autores bíblicos crear una ciudad de pecadores arquetípicos destruida por intervención divina? ¿Qué función cumplía este símbolo en el contexto social y religioso de su tiempo? La respuesta emerge cuando se considera el proceso de formación de la identidad israelita en contraposición a los pueblos circundantes. Sodoma representa todo aquello que el pueblo elegido debe evitar para mantener su favor divino. ¿No es revelador que los pecados atribuidos a los sodomitas coincidan precisamente con las prácticas culturales de los pueblos que competían con Israel por el control territorial? Spinoza observa que esta dinámica de construcción identitaria mediante la demonización del otro es un patrón recurrente en todas las culturas.
¿Acaso no necesitan todos los grupos humanos figuras del mal absoluto para definir por contraste su propia bondad? ¿No cumple Sodoma exactamente esta función en el imaginario judeocristiano? El filósofo demuestra que esta necesidad psicológica de proyectar la sombra colectiva sobre grupos externos es comprensible desde el punto de vista de la naturaleza humana, pero problemática desde la perspectiva ética. ¿Qué consecuencias tiene para las relaciones entre pueblos la perpetuación de estos arquetipos del mal? ¿No contribuyen estos símbolos a legitimar la violencia contra quienes son identificados con los sodomitas? La historia posterior confirma las preocupaciones espinocianas. El término sodomita se ha utilizado durante siglos para justificar la persecución de minorías sexuales, la guerra contra pueblos considerados degenerados y la imposición de códigos morales autoritarios. ¿No demuestra esto que los símbolos aparentemente inocuos pueden convertirse en instrumentos de opresión cuando son interpretados literalmente? Spinoza anticipa esta deriva y propone una alternativa: interpretar estos símbolos como expresiones de tensiones psicológicas universales que cada individuo y cada sociedad debe resolver internamente. ¿No sería más productivo reconocer en Sodoma una representación de nuestras propias tendencias destructivas que proyectarlas sobre grupos externos? Esta aproximación psicológica profunda transforma radicalmente el significado del relato. En lugar de ser una amenaza externa que justifica la vigilancia y el castigo, Sodoma se convierte en espejo donde cada persona puede reconocer sus propias sombras y trabajar en su integración consciente. ¿No es este un uso más maduro y terapéutico de los símbolos religiosos? El método spinoziano revela que esta dimensión psicológica estaba presente en las intuiciones originales de los autores bíblicos, pero fue oscurecida por interpretaciones literalistas posteriores. No es significativo que los místicos de todas las tradiciones hayan tendido espontáneamente hacia interpretaciones simbólicas e interiores de estos relatos. Cuando se comprende que Sodoma representa estados de conciencia más que lugares geográficos, se abren posibilidades insospechadas para el trabajo espiritual personal. ¿Qué Sodomas internas necesita cada persona reconocer y transformar? ¿Qué aspectos de la propia personalidad requieren la intervención del fuego purificador de la conciencia? Spinoza demuestra que esta aproximación interior no elimina la dimensión social del símbolo, sino que la enriquece. Las sociedades también pueden exhibir características sodomitas: injusticia sistemática, violencia institucional, corrupción normalizada. ¿No es más efectivo reconocer y transformar estas dinámicas destructivas que buscar chivos expiatorios externos? El análisis spinoziano revela que la verdadera función profética del símbolo sodomita debería ser despertar la conciencia sobre los peligros de la degeneración moral colectiva. Pero ¿cómo puede cumplir esta función si se interpreta como condena de grupos específicos en lugar de llamado universal a la transformación? Esta pregunta lleva a Spinoza a examinar los mecanismos psicológicos que hacen preferible la proyección externa a la introspección honesta. ¿Por qué resulta más cómodo condenar a los sodomitas de afuera que reconocer las tendencias sodomitas propias? ¿No es más fácil quemar brujas que transformar las propias sombras? La respuesta spinoziana es clara. La proyección externa permite mantener la ilusión de inocencia, mientras se evita el trabajo difícil de la transformación personal. ¿Acaso no es más sencillo sentirse superior condenando pecados ajenos que enfrentar las propias contradicciones? ¿No explica esto la popularidad perenne de los discursos moralizantes? Pero Spinoza va más allá y demuestra que esta estrategia evasiva es contraproducente incluso desde una perspectiva puramente práctica.
¿Cómo pueden las sociedades resolver problemas reales mientras se obsesionan con amenazas imaginarias? No desperdician energías preciosas persiguiendo fantasmas mientras ignoran desafíos concretos. El caso histórico del antisemitismo ilustra perfectamente esta dinámica destructiva. Durante siglos, comunidades cristianas proyectaron sobre los judíos todos los males sociales, desde las epidemias hasta las crisis económicas. ¿Acaso esta obsesión con el otro malvado ayudó a resolver alguno de los problemas reales que aquejaban a esas sociedades? Spinoza, como judío expulsado de su propia comunidad por su pensamiento radical, comprende íntimamente los mecanismos de la exclusión y la demonización. ¿No es revelador que precisamente alguien que experimentó personalmente estos mecanismos haya desarrollado las herramientas conceptuales más poderosas para comprenderlos y superarlos? Su análisis del mito sodomita se alimenta de esta experiencia personal de marginación, pero la trasciende hacia una comprensión universal de los procesos de construcción de chivos expiatorios. No hay algo profundamente sanador en esta capacidad de transformar el sufrimiento personal en sabiduría que puede beneficiar a toda la humanidad. Esta transformación alquímica del dolor en conocimiento liberador es característica del genio spinoziano. En lugar de responder al rechazo con resentimiento, convierte la experiencia de exclusión en oportunidad para comprender las raíces psicológicas de la intolerancia. ¿No es este un ejemplo admirable de lo que él llamaría amor intelectual? Aplicada al análisis de Sodoma, esta perspectiva revela dimensiones ocultas del relato bíblico. La violencia de la turba contra los extranjeros refleja el miedo primitivo al otro que amenaza la cohesión grupal. ¿No enfrentan todas las sociedades esta tensión entre apertura, hospedaje y protección de la identidad colectiva? Spinoza demuestra que la narrativa sodomita procesa esta tensión de manera problemática. En lugar de buscar síntesis creativas entre hospitalidad y seguridad, opta por la solución extrema de la destrucción total. ¿No sugiere esto que los autores del relato no habían desarrollado aún recursos conceptuales para manejar constructivamente la diversidad? Esta limitación histórica no invalida el valor del símbolo, pero sí requiere su reinterpretación creativa. ¿Qué pasaría si en lugar de celebrar la destrucción de Sodoma, el relato fuera leído como advertencia sobre los peligros de la intolerancia? ¿No sería más coherente con valores espirituales elevados interpretar el fuego divino como símbolo de las consecuencias autodestructivas del odio? Esta lectura alternativa, sugerida por el método spinoziano, transforma radicalmente el mensaje del relato. En lugar de justificar la violencia contra los diferentes, se convierte en llamado a desarrollar formas más maduras de gestionar la diversidad. ¿No es esta una interpretación más apropiada para sociedades complejas y plurales? Spinoza anticipa que esta reinterpretación encontrará resistencias de parte de quienes se benefician de las interpretaciones tradicionales. ¿Acaso no pierden poder los líderes religiosos si las personas aprenden a interpretar los textos sagrados de manera autónoma? ¿No se debilita la autoridad institucional cuando los creyentes desarrollan criterios propios para discernir entre interpretaciones constructivas y destructivas? Estas resistencias confirman que el análisis spinoziano no es meramente académico, sino profundamente político. ¿Quién determina el significado de los símbolos sagrados? ¿Tienen las comunidades religiosas derecho a reinterpretar su propia herencia simbólica? ¿O deben someterse eternamente a interpretaciones establecidas por autoridades del pasado? La respuesta spinoziana es inequívoca. Cada generación tiene la responsabilidad de reinterpretar creativamente su herencia cultural, conservando lo que promueve el florecimiento humano y transformando lo que lo obstaculiza. ¿No es esta la única manera de mantener vivas
las tradiciones espirituales en lugar de convertirlas en museos de dogmas obsoletos. Esta perspectiva evolutiva de las tradiciones religiosas es quizás una de las contribuciones más revolucionarias del pensamiento spinoziano. ¿Qué pasaría si las comunidades de fe adoptaran esta actitud creativa hacia sus propios símbolos fundacionales? ¿No podrían surgir formas de espiritualidad más auténticas y relevantes? El análisis del mito sodomita demuestra que esta evolución creativa es posible sin traicionar el núcleo más profundo de las tradiciones. ¿Acaso no hay algo más bíblico en promover la justicia y la compasión que en perpetuar interpretaciones que legitiman el odio? ¿No está más cerca del espíritu profético quien denuncia el uso político de lo sagrado? Spinoza revela que los verdaderos enemigos de las tradiciones espirituales no son los reformadores que buscan purificarlas, sino los fundamentalistas que las petrifican. ¿Qué amenaza más la vitalidad de una tradición? ¿Quienes la cuestionan amorosamente o quienes la defienden dogmáticamente? Esta comprensión transforma el significado mismo de la ortodoxia religiosa. En lugar de consistir en la repetición mecánica de fórmulas heredadas, se convierte en fidelidad creativa al impulso transformador que generó esas fórmulas. ¿No es más ortodoxo continuar la obra de transformación espiritual que momificarla en doctrinas inmutables? Aplicada al legado bíblico, esta ortodoxia creativa permite recuperar su dimensión profética original, mientras se liberan sus símbolos de interpretaciones literalistas que los empobrecen. ¿No sería Jesús el primero en aprobar una interpretación de Sodoma que promueva la inclusión en lugar de la exclusión? Esta pregunta no es retórica, sino metodológica. Spinoza propone evaluar las interpretaciones religiosas según su coherencia con los valores más elevados de las respectivas tradiciones. ¿Contribuye una interpretación particular a realizar los ideales de justicia, compasión y verdad que proclama la tradición o los contradice? Aplicado al caso de Sodoma, este criterio es devastador para las interpretaciones tradicionales. ¿Cómo puede ser coherente con el mandamiento del amor al prójimo una interpretación que ha servido para justificar siglos de persecución? ¿No evidencia esto que algo está fundamentalmente mal en esas interpretaciones? Spinoza demuestra que el problema no radica en los símbolos mismos, sino en los métodos de interpretación que los desvirtúan. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar en los textos sagrados justificaciones para prejuicios preexistentes, se los abordara como fuentes de sabiduría para superar esos mismos prejuicios? Esta inversión metodológica transforma completamente la experiencia de lectura bíblica. En lugar de encontrar confirmación de lo que ya se creía, se descubren desafíos para crecer hacia formas más maduras de comprensión. ¿No es esto más coherente con la función que deberían cumplir los textos sagrados en la vida espiritual? El método spinoziano revela que los textos bíblicos contienen recursos internos para su propia superación. Principios éticos universales que trascienden las limitaciones culturales de su época de composición. ¿No es significativo que el mismo texto que narra la destrucción de Sodoma también proclame que todas las familias de la tierra serán benditas? Esta tensión interna entre particularismo y universalismo atraviesa toda la Biblia y refleja un proceso histórico de ampliación gradual de la conciencia moral. ¿No es más honesto reconocer este proceso evolutivo que pretender que todos los textos bíblicos están en el mismo nivel de desarrollo ético? Spinoza anticipa que esta perspectiva evolutiva será resistida por quienes necesitan que los textos sagrados sean perfectos e inmutables. Pero ¿no es más reverente reconocer que expresan búsquedas humanas auténticas con todas sus limitaciones que convertirlos en fetiches intocables?
Esta actitud más humana hacia los textos sagrados no los desprecia, sino que los honra reconociendo su verdadera naturaleza. Testimonios de la búsqueda espiritual de comunidades concretas en circunstancias históricas específicas. ¿No es más inspirador este reconocimiento de su humanidad que la pretensión de que fueron dictados directamente por la divinidad? Cuando se comprende que los autores bíblicos eran buscadores como nosotros, sus símbolos se vuelven más accesibles y sus enseñanzas más relevantes. ¿No es más fácil aprender de quienes compartieron nuestras luchas que de supuestas perfecciones inalcanzables? Esta perspectiva democrática de la revelación es quizás el aspecto más revolucionario del enfoque spinoziano. Si los textos sagrados expresan búsquedas humanas auténticas, entonces todas las personas tienen derecho a participar en su interpretación. ¿Por qué debería ser monopolio de especialistas profesionales el acceso al significado de símbolos que nos pertenecen a todos? Spinoza demuestra que esta democratización hermenéutica no conduce al caos interpretativo, sino a un enriquecimiento del significado. ¿Acaso no se comprenden mejor los símbolos cuando múltiples perspectivas contribuyen a iluminar sus diferentes facetas? ¿No es más probable encontrar verdades profundas cuando muchas mentes se aplican a su búsqueda? El caso de Sodoma ilustra perfectamente este potencial enriquecedor de la interpretación participativa. Mientras las lecturas oficiales han empobrecido el símbolo convirtiéndolo en instrumento de exclusión, interpretaciones alternativas revelan dimensiones psicológicas, sociológicas y espirituales mucho más ricas. ¿No demuestra esto que la diversidad interpretativa es un bien en sí mismo? Esta comprensión lleva a Spinoza a formular una propuesta radical. Las comunidades religiosas deberían celebrar la diversidad de interpretaciones de sus símbolos fundacionales en lugar de imponerles significados únicos y definitivos. ¿No sería esto más coherente con la infinita riqueza de la realidad que esos símbolos pretenden expresar? Imaginar comunidades religiosas que funcionaran según estos principios spinozianos abre horizontes insospechados. ¿Cómo sería una iglesia donde cada miembro pudiera aportar su propia comprensión de Sodoma sin ser censurado? ¿Qué tipo de crecimiento espiritual se produciría en un ambiente de esa libertad interpretativa? Spinoza anticipa que estas comunidades serían más creativas, más inclusivas y más capaces de responder a los desafíos de cada época. ¿No necesita urgentemente nuestro mundo formas de religiosidad que fomenten el pensamiento crítico en lugar de la obediencia ciega? La propuesta spinoziana no es utópica, sino práctica. Se basa en la comprensión realista de que los símbolos religiosos funcionan mejor cuando las personas pueden relacionarse con ellos de manera personal y creativa. ¿Acaso no es más efectivo un símbolo que cada individuo puede reinterpretar según sus necesidades espirituales que uno impuesto desde arriba con significado fijo? Esta flexibilidad simbólica no conduce al relativismo porque está orientada por criterios éticos claros. Promover el florecimiento humano integral. No proporciona este criterio suficiente orientación para discernir entre interpretaciones constructivas y destructivas sin necesidad de imponer ortodoxias rígidas. Aplicado al análisis de Sodoma, este criterio ético permite evaluar objetivamente las diferentes interpretaciones. ¿Cuáles han contribuido históricamente al desarrollo de sociedades más justas y compasivas? ¿Cuáles han servido para legitimar la opresión y el odio? La respuesta histórica es inequívoca. Las interpretaciones literalistas del mito sodomita han causado sufrimiento masivo, mientras las interpretaciones simbólicas han abierto caminos de comprensión y sanación. No es suficiente esta evidencia empírica para orientar las opciones hermenéuticas. Spinoza demuestra que la evaluación de interpretaciones religiosas no requiere autoridades infalibles, sino criterios racionales que cualquier persona puede aplicar.
¿Acaso no puede todo ser humano discernir entre enseñanzas que promueven el amor y enseñanzas que fomentan el odio? ¿No es esta capacidad discriminativa parte de la dignidad humana básica? Esta confianza en la capacidad humana para discernir la verdad es el fundamento de toda la propuesta espinociana. ¿Por qué necesitarían las personas intermediarios para relacionarse con lo sagrado si poseen naturalmente las facultades necesarias para esa relación? ¿No es más honorable para lo divino ser buscado directamente que a través de burocracias religiosas? Cuando se comprende que cada individuo tiene acceso directo a la fuente de la sabiduría, se transforma radicalmente el significado de la autoridad espiritual. No debería consistir en ayudar a las personas a desarrollar su propia capacidad de discernimiento en lugar de proporcionarles verdades prefabricadas. Esta transformación de la autoridad espiritual de informativa a formativa es quizás la revolución más profunda que propone el análisis spinociano de Sodoma. ¿Qué pasaría si los líderes religiosos se dedicaran a enseñar métodos de interpretación en lugar de imponer interpretaciones específicas? Spinoza anticipa que esta revolución pedagógica produciría comunidades más maduras, más creativas y más capaces de adaptarse creativamente a circunstancias cambiantes. ¿No es esto precisamente lo que necesitan las tradiciones espirituales para sobrevivir y prosperar en un mundo en transformación acelerada? El análisis del mito sodomita se convierte así en modelo de un método más amplio para renovar las tradiciones religiosas desde adentro. ¿No podrían aplicarse los mismos principios hermenéuticos a todos los símbolos problemáticos que obstaculizan el desarrollo espiritual contemporáneo? Esta aplicación sistemática del método spinociano abriría posibilidades extraordinarias para la purificación y revitalización de las tradiciones espirituales. ¿Qué pasaría si todas las narrativas religiosas fueran reinterpretadas según criterios de promoción del florecimiento humano integral? La respuesta spinociana es que emergerían formas de espiritualidad más auténticas, más inclusivas y más efectivas para responder a las necesidades profundas del alma humana. No vale la pena el esfuerzo de construir estas alternativas a las formas obsoletas de religiosidad que dividen y atemorizan. En última instancia, el análisis spinociano de Sodoma no es solo un ejercicio de crítica textual, sino una invitación a participar en la recreación creativa de la vida espiritual humana. ¿No es esta una vocación digna de las mejores energías de nuestra especie? Y así, lo que comenzó como cuestionamiento de la historicidad de una ciudad bíblica se convierte en programa para la transformación integral de la conciencia religiosa contemporánea. No hay algo profundamente esperanzador en esta posibilidad de que la crítica racional conduzca no a la destrucción, sino a la renovación de lo sagrado. La revelación final que emerge del análisis spinociano trasciende el mero desenmascaramiento de un mito particular para alcanzar una comprensión revolucionaria de la naturaleza misma de lo sagrado. ¿Qué sucede cuando se comprende plenamente que Sodoma no era una ciudad, sino un símbolo de control? ¿Cómo transforma esta revelación nuestra comprensión de la realidad espiritual en su conjunto? Spinoza llega a la conclusión más radical de su investigación. Si Sodoma nunca existió como lugar físico, pero ha ejercido durante milenios una influencia poderosa sobre la conciencia humana, entonces la distinción entre realidad e imaginación se vuelve mucho más compleja de lo que habitualmente se supone. ¿Acaso no demuestra esto que los símbolos pueden ser más reales en sus efectos que los hechos históricos? Esta paradoja lleva al filósofo a formular una pregunta que sacude los cimientos de la epistemología tradicional. ¿Qué significa exactamente que algo sea real?
Es más real una ciudad de piedra que se desmorona con el tiempo o un símbolo que perdura durante siglos, moldeando conciencias y transformando sociedades. No sugiere la persistencia del mito sodomita que existe un nivel de realidad que trasciende lo meramente físico. Spinoza no cae en el idealismo ingenuo que negaría la importancia de la realidad material, pero sí reconoce que la realidad simbólica posee una eficacia causal propia que debe ser tomada en serio. ¿Cuántas guerras se han librado por ciudades imaginarias? ¿Cuántas vidas se han transformado por encuentros con personajes que nunca existieron? ¿No evidencia esto que lo simbólico es una dimensión irreductible de la experiencia humana? Esta comprensión conduce a Spinoza hacia una síntesis revolucionaria. La realidad no consiste únicamente en objetos materiales, sino en la totalidad de las relaciones dinámicas que incluyen tanto lo físico como lo simbólico, tanto lo actual como lo virtual, tanto lo individual como lo colectivo. ¿No es esta una visión más rica y compleja que el materialismo reductivo o el espiritualismo desencarnado? Aplicada al caso de Sodoma, esta síntesis revela que la pregunta sobre su existencia histórica era mal planteada desde el inicio. ¿Importa realmente si existió una ciudad llamada Sodoma, si el símbolo sodomita ha sido operativo durante milenios en la configuración de la realidad social? ¿No es más relevante comprender cómo funciona este símbolo que debatir sobre su referente empírico? Spinoza demuestra que esta perspectiva funcional de los símbolos religiosos abre posibilidades insospechadas para su reinterpretación creativa. Si Sodoma nunca fue una ciudad específica, sino una función simbólica, entonces esa función puede ser redefinida para servir propósitos más elevados. ¿Por qué mantener un símbolo como instrumento de exclusión cuando puede transformarse en herramienta de inclusión? Esta transformación simbólica no es arbitraria, sino que responde a la lógica interna del propio símbolo. ¿Acaso no contiene la narrativa de Sodoma elementos que apuntan hacia valores universales como la hospitalidad, la justicia y la responsabilidad social? ¿No es posible reactivar estos elementos latentes mientras se descartan las interpretaciones que los contradicen? El genio de Spinoza radica en mostrar que esta reactivación creativa de los símbolos no traiciona las tradiciones, sino que las libera de interpretaciones empobrecedoras que las traicionan. ¿Qué hay más fiel al espíritu bíblico? ¿Perpetuar interpretaciones que justifican el odio o desarrollar interpretaciones que promueven el amor? ¿No es evidente cuál de estas opciones está más cerca del núcleo ético de la tradición judeocristiana? Esta fidelidad creativa a las tradiciones espirituales requiere lo que Spinoza denomina amor intelectual, la capacidad de amar algo lo suficiente como para querer perfeccionarlo. ¿Acaso no aman más a la tradición bíblica quienes buscan purificarla de elementos destructivos que quienes la defienden acríticamente incluyendo esos elementos? Cuando se aplica este amor intelectual al análisis de Sodoma, emerge una comprensión completamente nueva del relato. En lugar de ser una amenaza externa que justifica la vigilancia y el castigo, se convierte en invitación a la autotransformación y el crecimiento espiritual. ¿No es más maduro este enfoque interior que la proyección de responsabilidades sobre chivos expiatorios externos? Esta interiorización del símbolo sodomita revela dimensiones psicológicas profundas que habían permanecido ocultas bajo interpretaciones literalistas. ¿Qué aspectos de la propia personalidad necesitan ser destruidos para que emerjan formas más elevadas de conciencia? ¿Qué ciudades internas de hábitos destructivos requieren la intervención del fuego purificador de la awareness? Spinoza demuestra que esta aplicación terapéutica de los símbolos religiosos es más coherente con su función original que su utilización como instrumentos de control social.
¿Acaso no surgieron estos símbolos originalmente de experiencias espirituales auténticas antes de ser institucionalizados y burocratizados? ¿No es posible recuperar esa dimensión experiencial liberándolos de adherencias dogmáticas? Esta recuperación de la dimensión experiencial de lo sagrado es quizás la contribución más revolucionaria del análisis spinoziano. ¿Qué pasaría si las personas pudieran relacionarse directamente con los símbolos religiosos sin necesidad de intermediarios institucionales? ¿No se produciría una democratización radical de la vida espiritual? Spinoza anticipa que esta democratización encontrará resistencias violentas de parte de quienes monopolizan el acceso a lo sagrado. Pero no es significativo que estas resistencias confirmen precisamente su análisis sobre el uso político de los símbolos religiosos. No demuestra la violencia de las reacciones que algo muy importante está en juego. Lo que está en juego no es menos que la posibilidad de que la humanidad madure espiritualmente más allá de las formas infantiles de religiosidad basadas en el miedo y la dependencia. ¿No es hora de que nuestra especie desarrolle formas de espiritualidad apropiadas para su nivel actual de desarrollo intelectual y moral? Esta maduración espiritual no implica el abandono de lo sagrado, sino su purificación de elementos que lo desfiguran. ¿Acaso no hay algo profundamente sagrado en la búsqueda honesta de la verdad, incluso cuando esa búsqueda cuestiona verdades establecidas? ¿No es más piadoso dudar con integridad que creer por conveniencia social? Spinoza demuestra que esta actitud de búsqueda honesta conduce paradójicamente a una experiencia más profunda de lo sagrado que la aceptación acrítica de dogmas. ¿Por qué habría de temer la verdad auténtica, el encuentro con la investigación racional? ¿No debería ser precisamente al contrario? Que la mentira y la superstición teman la luz de la razón. Esta confianza en la compatibilidad fundamental entre razón y espiritualidad auténtica es el fundamento de toda la revolución spinoziana. ¿Qué pasaría si las comunidades religiosas adoptaran esta confianza en lugar de mantener la oposición artificial entre fe y pensamiento crítico? La respuesta spinoziana es que emergerían formas de vida espiritual más integradas, más creativas y más capaces de responder a los desafíos reales de la existencia humana. ¿No necesita urgentemente nuestro mundo esta síntesis entre sabiduría tradicional y comprensión contemporánea? El caso de Sodoma ilustra perfectamente el potencial de esta síntesis. Cuando se libera el símbolo de interpretaciones literalistas empobrecedoras, revela dimensiones de significado que pueden enriquecer tanto la vida individual como la social. ¿No es más valioso un símbolo que invita a la transformación personal que uno que justifica la condena de otros? Esta transformación del significado de Sodoma de instrumento de exclusión a herramienta de crecimiento personal representa un modelo de lo que Spinoza propone para toda la herencia simbólica de la humanidad. ¿Cuántos otros símbolos destructivos podrían ser reinterpretados de manera constructiva si se aplicara el mismo método? La aplicación sistemática del método spinoziano a todo el corpus simbólico religioso abriría posibilidades extraordinarias para la renovación de la vida espiritual humana. ¿No vale la pena el esfuerzo de emprender esta tarea de purificación y revitalización simbólica? Spinoza anticipa que esta tarea no será fácil, porque requiere el desarrollo de nuevas capacidades hermenéuticas que la mayoría de las personas no posee actualmente. Pero no es precisamente esta la función que deberían cumplir las instituciones educativas y religiosas: desarrollar estas capacidades en lugar de perpetuar la dependencia intelectual. Esta revolución pedagógica que propone Spinoza transformaría radicalmente tanto la educación como la religión.
¿Qué pasaría si en lugar de transmitir contenidos prefabricados, estas instituciones se dedicaran a desarrollar la capacidad de las personas para generar sus propios insights espirituales? La respuesta spinociana es que emergerían generaciones más creativas, más autónomas y más capaces de enfrentar los desafíos de un mundo en transformación acelerada. ¿No es esto precisamente lo que necesita nuestra especie para sobrevivir y prosperar en las décadas que vienen? Esta perspectiva evolutiva de la conciencia humana es quizás el aspecto más esperanzador del análisis spinociano. ¿Qué pasaría si la crisis actual de las formas tradicionales de religiosidad fuera en realidad el preludio de formas más maduras de espiritualidad? ¿No sería esto más coherente con la lógica evolutiva que ha caracterizado el desarrollo de nuestra especie? Spinoza sugiere que el desenmascaramiento de mitos como Sodoma no representa una pérdida, sino una ganancia evolutiva. La liberación de energías psíquicas que estaban atrapadas en formas obsoletas para que puedan aplicarse a desafíos contemporáneos. ¿Acaso no necesita la humanidad toda su capacidad creativa para enfrentar problemas como el cambio climático, la desigualdad global y la amenaza de autodestrucción? Esta canalización de energías espirituales hacia problemas reales, en lugar de obsesiones míticas, es quizás la aplicación más práctica del análisis spinociano. ¿Cuánta energía colectiva se desperdicia persiguiendo fantasmas del pasado que podría aplicarse a la construcción de un futuro más habitable? El caso de Sodoma es emblemático de este desperdicio energético. ¿Cuántos recursos se han invertido durante siglos en perseguir sodomitas imaginarios, mientras se ignoraban injusticias reales que sí requerían atención urgente? ¿No evidencia esto la necesidad de priorizar de manera más racional los desafíos que enfrentamos? Spinoza demuestra que esta racionalización de prioridades no implica el abandono de la dimensión espiritual, sino su aplicación más inteligente. ¿Acaso no hay algo profundamente espiritual en dedicar la vida a reducir el sufrimiento real en lugar de combatir amenazas imaginarias? Esta espiritualidad práctica que propone Spinoza podría transformar radicalmente el papel de las tradiciones religiosas en las sociedades contemporáneas. ¿Qué pasaría si en lugar de obsesionarse con cuestiones doctrinales abstractas, se dedicaran a abordar problemas concretos que afectan la vida de las personas? La respuesta spinociana es que recuperarían la relevancia social que han perdido al encerrarse en debates teológicos desconectados de la experiencia común. ¿No es significativo que las figuras religiosas más respetadas de nuestro tiempo sean precisamente aquellas que han aplicado sus tradiciones espirituales a problemas sociales reales? Esta aplicación social de la sabiduría espiritual es coherente con la comprensión spinociana de que lo individual y lo colectivo están inextricablemente interconectados. ¿Cómo puede realizarse plenamente una persona si la sociedad en la que vive está enferma? ¿Cómo puede sanarse una sociedad si los individuos que la componen no han desarrollado su potencial espiritual? Esta interdependencia entre transformación personal y social es quizás la insight más profunda que emerge del análisis spinociano de Sodoma. ¿No sugiere esto que la verdadera revolución espiritual debe ser simultáneamente interior y exterior, individual y colectiva? Cuando se comprende que Sodoma representa tanto estados de conciencia personales como dinámicas sociales destructivas, se abre la posibilidad de trabajar simultáneamente en ambos niveles. ¿No es más efectivo este enfoque integral que los enfoques unilaterales que se concentran exclusivamente en uno u otro aspecto? Esta integralidad del enfoque spinociano lo distingue tanto de las espiritualidades escapistas que ignoran los problemas sociales como de los activismos seculares que desconocen las dimensiones espirituales de la transformación.
¿No necesita nuestro mundo precisamente esta síntesis entre interioridad y compromiso social? El análisis de Sodoma demuestra que esta síntesis no solo es posible, sino necesaria. ¿Cómo pueden abordarse efectivamente problemas como la intolerancia, la violencia y la injusticia sin trabajar tanto en las raíces psicológicas como en las manifestaciones sociales de estos fenómenos? Spinoza anticipa que esta aproximación integral requerirá el desarrollo de nuevas formas de organización social que integren la búsqueda espiritual con el compromiso ético. ¿Qué pasaría si surgieran comunidades dedicadas simultáneamente al crecimiento interior y a la transformación social? Estas comunidades integradas representarían una alternativa tanto a las instituciones religiosas tradicionales, demasiado centradas en la doctrina, como a las organizaciones seculares, demasiado desconectadas de las fuentes profundas de la motivación humana. ¿No sería esto más coherente con la naturaleza integral del ser humano? La propuesta spinoziana no es utópica, sino realista. Se basa en la comprensión de que los seres humanos necesitan tanto significado espiritual como eficacia práctica, tanto comunidad como autonomía, tanto tradición como innovación. ¿No es más probable que prosperen formas organizativas que integren estas necesidades aparentemente contradictorias? Esta integración de polaridades es característica del genio spinoziano y se manifiesta claramente en su análisis de Sodoma. No logra simultáneamente criticar las interpretaciones destructivas del mito y recuperar su potencial constructivo. ¿No es esta una demostración práctica de cómo pueden superarse las oposiciones estériles mediante síntesis creativas? El método spinoziano de síntesis creativa podría aplicarse a muchos otros conflictos aparentemente irresolubles que paralizan el desarrollo humano. ¿Qué pasaría si se aplicara sistemáticamente a debates como ciencia versus religión, tradición versus modernidad, individualismo versus comunitarismo? Spinoza sugiere que estos debates se perpetúan porque se plantean en términos de oposiciones absolutas, cuando en realidad podrían resolverse mediante síntesis que conserven lo valioso de cada posición mientras eliminan lo que las hace incompatibles. ¿No es esta una aproximación más madura que la polarización destructiva? Esta madurez intelectual y espiritual que propone Spinoza es quizás lo que más necesita la humanidad en su momento actual de desarrollo. ¿Cómo pueden abordarse los desafíos complejos del siglo XXI con mentalidades polarizadas que ven enemigos por todas partes? El análisis de Sodoma sugiere que la superación de estas mentalidades polarizadas requiere el desarrollo de nuevas capacidades perceptivas que permitan ver conexiones donde antes se veían solo oposiciones. ¿No es esta capacidad de síntesis lo que distingue la sabiduría auténtica del conocimiento fragmentario? Spinoza demuestra que esta sabiduría sintética no es un don místico inaccesible, sino una capacidad que puede desarrollarse mediante el ejercicio disciplinado de la razón aplicada con amor. ¿Acaso no combina su análisis de Sodoma rigor intelectual con genuina compasión por quienes han sufrido a causa de interpretaciones erróneas? Esta combinación de lucidez y compasión es quizás la característica más admirable del enfoque spinoziano. No logra ser simultáneamente implacable en la crítica de las ideas destructivas y misericordioso con las personas que han sido víctimas de esas ideas. Esta actitud podría transformar radicalmente los debates contemporáneos sobre cuestiones religiosas y espirituales. ¿Qué pasaría si en lugar de atacar a las personas por sus creencias, se concentrara la crítica en las ideas problemáticas mientras se mantenía el respeto por quienes las sostienen? Spinoza anticipa que esta distinción entre personas e ideas es fundamental para cualquier diálogo constructivo sobre cuestiones sensibles.
¿Cómo pueden transformarse creencias problemáticas si quienes las sostienen se sienten atacados personalmente? ¿No es más probable la apertura al cambio cuando las personas se sienten respetadas en su dignidad básica? Esta sabiduría dialógica que emerge del análisis spinoziano podría revolucionar las relaciones entre diferentes tradiciones espirituales. ¿Qué pasaría si cada tradición pudiera reconocer en las otras tanto elementos valiosos que incorporar como elementos problemáticos que ayudar a superar? Esta actitud de aprendizaje mutuo representaría una alternativa tanto al relativismo, que evita toda crítica, como al absolutismo, que rechaza todo lo ajeno. ¿No sería más fructífero este enfoque discriminativo que busca la verdad donde quiera que se encuentre? El análisis de Sodoma demuestra la viabilidad de este enfoque. Es posible criticar aspectos problemáticos de la tradición judeocristiana mientras se reconocen y valoran sus aportes positivos. ¿No podría aplicarse la misma actitud a todas las tradiciones espirituales del mundo? Esta aplicación universal del método spinoziano abriría posibilidades extraordinarias para el desarrollo de una sabiduría espiritual verdaderamente planetaria que integre lo mejor de todas las tradiciones mientras supere sus limitaciones específicas. ¿No necesita urgentemente la humanidad esta síntesis global para enfrentar desafíos que trascienden fronteras culturales? Spinoza anticipa que esta síntesis no será impuesta desde arriba, sino que emergerá orgánicamente del diálogo honesto entre tradiciones que han aprendido a aplicar la crítica amorosa tanto a sí mismas como a las otras. ¿No es esta una visión más esperanzadora que los escenarios apocalípticos de guerra de civilizaciones? Esta esperanza spinoziana no es ingenua, sino que se basa en la comprensión realista de que los seres humanos comparten necesidades fundamentales que trascienden las diferencias culturales superficiales. ¿Acaso no buscan todas las tradiciones espirituales respuestas a preguntas universales sobre el significado, la moralidad y la trascendencia? Cuando se reconoce esta búsqueda común subyacente, las diferencias doctrinales aparecen como variaciones sobre temas universales más que como oposiciones irreconciliables. ¿No es más sensato este enfoque que insiste en las diferencias mientras ignora las convergencias? El caso de Sodoma ilustra perfectamente esta dinámica. Mientras las interpretaciones específicas del símbolo han variado enormemente entre tradiciones y épocas, la preocupación subyacente por la relación entre conducta moral y consecuencias sociales es universal. ¿No sugiere esto que es posible encontrar terreno común incluso en los símbolos más controvertidos? Esta búsqueda de terreno común, sin renunciar a la discriminación crítica, es quizás la contribución más valiosa del método spinoziano para el diálogo intercultural contemporáneo. No ofrece una alternativa viable tanto al fundamentalismo, que rechaza todo diálogo, como al sincretismo, que acepta todo acríticamente. Cuando se aplica este método al conjunto de la herencia espiritual humana, emerge una visión extraordinaria: la posibilidad de que nuestra especie desarrolle formas de sabiduría que integren tanto la diversidad cultural como la unidad fundamental de la experiencia humana. ¿No sería esta la culminación más noble del proceso evolutivo que nos ha llevado hasta aquí? Spinoza sugiere que esta culminación no es inevitable, sino que depende de las decisiones que tomemos como especie en los momentos críticos de nuestra historia. ¿Elegiremos perpetuar las divisiones obsoletas que nos debilitan o desarrollaremos las síntesis creativas que nos fortalecen? El análisis de Sodoma se convierte así en microcosmos de esta elección fundamental. Podemos mantener interpretaciones que dividen y atemorizan, o desarrollar comprensiones que unifican e inspiran. ¿No es evidente cuál de estas opciones sirve mejor al florecimiento humano?
Esta evidencia no elimina la dificultad de la transición, porque requiere que abandonemos hábitos mentales profundamente arraigados y desarrollemos nuevas capacidades interpretativas. Pero no han demostrado los seres humanos repetidamente su capacidad de adaptación cuando enfrentan desafíos que amenazan su supervivencia. Spinoza anticipa que los desafíos contemporáneos forzarán esta adaptación porque las formas obsoletas de pensamiento ya no son viables en un mundo interconectado y tecnológicamente potente. ¿Acaso pueden sobrevivir mentalidades tribales en una época que requiere cooperación global? Esta presión evolutiva hacia formas más maduras de conciencia es quizás la razón más profunda por la cual el análisis spinoziano resulta tan relevante en nuestro tiempo. No necesitamos urgentemente métodos de pensamiento que nos permitan trascender las limitaciones que nos han llevado al borde de la autodestrucción. El método que Spinoza desarrolló para analizar Sodoma ofrece herramientas precisamente para esta tarea de trascendencia, la capacidad de distinguir entre forma y contenido, símbolo y realidad, tradición y verdad. ¿No son estas exactamente las discriminaciones que necesitamos para navegar la complejidad contemporánea? Cuando se comprende que Sodoma nunca fue una ciudad, sino un símbolo que puede ser reinterpretado creativamente, se abre un horizonte de posibilidades que trasciende ampliamente el análisis textual específico. No se revela así un principio general, que todos los símbolos que nos limitan pueden transformarse en herramientas que nos liberen. Esta transformación alquímica de los símbolos restrictivos en instrumentos liberadores es quizás la magia más auténtica que puede realizar la filosofía. No hay algo profundamente místico en esta capacidad de transmutar plomo interpretativo en oro espiritual. Spinoza demuestra que esta magia no requiere poderes sobrenaturales, sino simplemente la aplicación disciplinada de la razón amorosa. ¿Acaso no está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a cuestionar honestamente sus propias creencias y a buscar interpretaciones más constructivas? Esta democratización de la capacidad transformadora es quizás el legado más revolucionario del análisis spinoziano. ¿Qué pasaría si millones de personas desarrollaran la capacidad de reinterpretar creativamente los símbolos que condicionan sus vidas? La respuesta spinoziana es que emergerían formas de civilización más creativas, más compasivas y más capaces de realizar el potencial pleno de la naturaleza humana. No vale la pena trabajar hacia esta posibilidad, aunque requiera el esfuerzo de muchas generaciones. Esta visión a largo plazo es característica de la sabiduría spinoziana. Comprende que las transformaciones profundas requieren tiempo, pero también que cada contribución individual es valiosa en el proceso colectivo. No hay algo profundamente consolador en saber que nuestros esfuerzos de comprensión contribuyen a un desarrollo que nos trasciende. Cuando finalmente se comprende que Sodoma no era una ciudad, sino un símbolo de nuestros propios miedos y proyecciones, se completa un círculo hermenéutico que nos devuelve a nosotros mismos transformados. ¿No es esta la función más profunda de toda auténtica investigación espiritual? Conducirnos de vuelta a casa, pero con ojos nuevos. Esta transformación de la mirada es quizás el regalo más precioso que nos ofrece el análisis spinoziano de Sodoma. ¿No vemos ahora con mayor claridad tanto los mecanismos de la superstición como las posibilidades de la sabiduría? ¿No estamos mejor equipados para distinguir entre símbolos que esclavizan y símbolos que liberan? Y así, lo que comenzó como una pregunta sobre la historicidad de una ciudad bíblica se ha convertido en una comprensión revolucionaria de la naturaleza del símbolo, la función de la tradición y las posibilidades de la transformación humana.
¿No es hermoso constatar cómo una investigación honesta puede conducirnos a horizontes que ni siquiera podíamos imaginar al inicio del camino? Esta es quizás la lección final del análisis spinoziano, que la búsqueda sincera de la verdad, por más modesta que sea su punto de partida, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de la realidad y nuestras posibilidades de acción en el mundo. ¿No es esta confianza en el poder liberador de la investigación racional el fundamento de toda esperanza auténtica en el futuro de nuestra especie?